Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos los radioescuchas y los que nos ven en las televisoras, en muchos lugares del mundo. Hoy vamos a tocar el tema de la conciencia. Hace unos años di el tema, las dos conciencias. Vamos a verlo a la luz de la Biblia, que es parte del conocimiento de uno mismo y también de los planes del conocimiento, que es importante que, valga la redundancia, que conozcamos a través de lo que Dios tiene para que nosotros vayamos entendiendo cómo el proceso de poder ser hechos hijos de Dios, que es todo un proceso, y vamos a irlo viendo a la luz de la palabra. Las conciencias, tenemos dos conciencias, una en el alma y otra en el espíritu. Lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Y también tenemos el sentido humano y el sentido de la conciencia humana y el sentido de la conciencia divina, que tiene que ver con una puerta que es una puerta espiritual. Adán, cuando pecó, brincó a través de ese sentido que es humano, brincó al alma y abrió los ojos y los sentidos humanos, y vino la oxidación, la corrupción de la sangre, vino también la corrupción de la maldad, hablando de la sabiduría, el enemigo, el ángel caído, hizo corrupta esa sabiduría, y que a Eva le pareció, como dice el 3:6, dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Bueno, esa sabiduría corrupta, diabólica, que habla Santiago, y que nos maneja el apóstol Pablo, un texto en Efesios 4, 18 y 19, sobre todo el 19, vamos a ver el 19. El 19, los cuales, después de que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Perdieron el sentido de la conciencia. ¿Cuál es ese sentido? Bueno, vamos a ir viendo el sentido humano, la conciencia humana, y vamos a ver también el sentido espiritual que habla la Biblia, que el Señor les sopló y les dio de su Espíritu Santo. El Señor, cuando dice que se presentó a ellos a puertas cerradas, les sopló y les dio su Espíritu, y dice para que fueran abiertos los sentidos y entendieran las Escrituras. Vamos a ir viendo entonces con bastante claridad, tratando de ser claros, qué es lo que sucede en el hombre, para conocerse y para saber qué es lo que hay que estar dispuesto a esforzarnos para ir hacia esa promesa tan grande que el Señor nos tiene, que seamos hechos hijos de Dios, ángeles divinos, una importancia de ser inmortales, etcétera, ya lo hemos visto. Pero también en el milenio vamos a tener una bendición muy grande, y vamos a verlo así rápidamente. Hay un canto que pusieron los hermanos, que habla de como las águilas, que seremos como las águilas, que no nos cansaremos ni nos fatigaremos, porque la sangre del Señor, que es importantísima para cambiar el archivo que es la conciencia humana, a un archivo que va a ser un archivo divino, perfecto, y lo vamos a ir desglosando para que podamos entender este cambio que el Señor ofrece, para que encontremos ese camino angosto, que es la parte más grande de promesa del Señor. El apóstol le llama el supremo llamamiento. En Marcos 7, 14 y 15 nos habla
la palabra, el Señor nos dice, llamando a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Hay que entender esto, hermano. Vamos al 15, por favor. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Bueno, el manejo natural está hablando de la comida natural, pero lo importante es la comida espiritual. Y aquí nos maneja algo importante, dice que lo que sale de él es lo que contamina, en ese versículo. Y podemos ir a otro, Mateo 15, 17 y 18. Dice que lo que entre no lo puede contaminar, sino lo que sale. Aquí en el texto de Mateo 15, 17 y 18, ¿no entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Lo que sale del archivo contaminado, porque es importante entender que el ADN, cuando el hombre pecó, entró el diablo en el hombre, en el interior de su ADN, y entró con esa corrupta sabiduría, con el conocimiento corrupto, y el hombre tiene en su archivo, el alma tiene 6 partes, porque es humana, y lo que es el archivo, que es la conciencia, tiene 3 partes. La conciencia, que es la parte de arriba, la subconsciencia, que es la de medio, y la inconsciencia, que es la parte de que se le puede llamar archivo muerto, que ahí levanta la palabra el diablo cuando dice en los evangelios que vienen las aves y levantan la palabra. Es cuando se va la palabra del Señor al archivo muerto y no está fresca. Hay una razón muy importante que nosotros necesitamos tener fresco en nuestra conciencia humana la palabra de Dios, porque dice que bienaventurado el hombre que medita en su ley día y noche, dice. Será como árbol plantado junto a corrientes de arroyos, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace será prosperado. El hombre que medita en su ley día y noche tiene fresca la palabra y puede filtrar lo maligno que tiene dentro de sí, en su ADN. Lo podemos ver a la luz de la Biblia con toda claridad. Dice en Jeremías 17:9 que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, del corazón dicen los científicos que hay 5,000 veces más, es más poderosa los pensamientos que el pensamiento del cerebro. Así lo manejan, 5,000 veces más. Descubrieron esto y la Biblia nos los dice el 19:21 de Proverbios, que del corazón salen muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Engañoso y perverso es el corazón. Entonces, ¿cómo podemos solucionar nuestro interior maligno? Que hablando de lo que nos dice el salmista David, el rey David, en pecado me concibió mi madre, por el ADN, porque traemos un ADN descompuesto de rebeldía, de pecado, y como dice la palabra, del corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces tenemos que tener un archivo de la palabra fresco, porque el hombre que no lee la palabra pues no tiene ese archivo fresco y no puede decidir cosas correctas para ir en búsqueda de la conciencia de Dios, que tiene que irla metiendo a través de el conocimiento espiritual y a través de lo que es el esfuerzo del alma, ir metiendo el conocimiento a la conciencia de parte de Dios que existe y que no tiene 3 niveles, tiene uno solo, que es fresco, y siempre estará el conocimiento en el momento que uno quiera
o en este caso, cuando Dios quiere usarlo y darnos pensamientos de dirección, o en su momento hablarnos también con ese archivo fresco que no tiene niveles y que es divino y que es perfecto. Vamos a irlo desglosando a través de las Escrituras. En el archivo humano, lo que sale en Mateo 15, 19, habla de muchas cosas. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Aquí vuelve a rectificar lo que habíamos comentado en Proverbios: muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, etcétera, ¿no? De ahí sale del corazón engañoso y perverso. Para eso nosotros tenemos que luchar, hermanos, con... la palabra nos dice en Lucas acerca del Señor que el niño crecía en espíritu y sabiduría. Lucas 1:80, es mucho más adelante. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y ya dice, sube en los desiertos hasta el día en que se mostró a Israel. Se fortalecía en espíritu. Hablando de el conocimiento que el Señor después decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Porque Él llenó ese archivo del Espíritu que está en nuestros huesos para poder hacer su ministerio. Efesios 3:17 nos confirma que debe habitar el Señor en nuestros corazones. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, corazón humano. ¿Cómo? Dice, para que arraigados y fundados en amor podemos comprender, hablando de las riquezas de los santos. Bueno, el punto importante es que ¿cómo puede habitar Cristo en vuestros corazones? A través de su palabra. Por eso es necesario, como nos dice el salmista, bienaventurado el varón que medita en su ley día y noche, porque la palabra fresca nos da la filtración de los pensamientos malos del corazón. Juan 14:26 nos dice también que el Espíritu Santo nos recuerda las cosas que el Señor nos ha dicho. Es importante recordar la palabra. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Bueno, el orar en lenguas es que el Espíritu nos esté recordando las cosas que hemos oído, que nos ha dicho el Señor a través de su palabra. En Hebreos 9:14, vamos a empezar algo importante. Dice aquí la palabra, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Bueno, la sangre del Señor que derramó en la cruz y que vamos a ser cambiados cuando resucitemos con esa sangre perfecta que fue hecho el Señor en una matriz virgen y que derramó en la cruz, y que vamos a tener en el milenio los santos y los perfectos van a ser cambiados del archivo manchado, del archivo sucio, a un archivo limpio en el alma, para que el santo pueda ser limpiado en su alma de manera completa, perfecta, para ser después glorificado en su alma. Y también, por supuesto, que el perfecto va a tener el mismo proceso, pero su alma va a dejar de ser en la eternidad y su cuerpo va a ser glorificado en un cuerpo espiritual de ángel todopoderoso. El santo será glorificado en su alma con un cuerpo con menos autoridad de poder. Entonces aquí nos dice que la sangre del Señor nos va a limpiar nuestras conciencias, porque vamos a tener una conciencia limpia que va a ser llena de una sangre perfecta que
cuando resucitemos, dice que no nos cansaremos ni nos fatigaremos porque no tendremos oxidación en la sangre. En el canto del 40-31 que los hermanos cantaron, en Salmo, dice que no nos fatigaremos ni nos cansaremos, porque no habrá la sangre que ahorita tenemos y que tiene corrupción y que se cansa, se fatiga, se envejece y va al polvo. Por esa razón, el cambio de la sangre no solo es del archivo, sino también en el tiempo milenial vamos a tener cosas muy bellas que no cualquiera las puede entender por falta de fe y por falta de esfuerzo para poder controlar el archivo sucio que traemos de parte del pecado de nuestros padres y del trabajo de 6,000 años de Satanás hasta nuestra época, en donde ese tiempo dice que la maldad ha sido aumentada, el Señor iba a ser aumentada, y así lo estamos viendo. Por esa razón tenemos que estar con los ojos muy abiertos para entender cómo el Señor nos va procesando. Hebreos 9:9 nos dice que los sacrificios y los presentes de ese tiempo anterior a la venida del Señor no podían hacer perfectos al hombre. Dice cuál era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia perfecta que viene de Dios y que está en nuestro espíritu de los huesos, y que los que alcancemos la bendición de ser hechos hijos de Dios, tendremos esa conciencia perfecta. Solo son para los perfectos esa conciencia de parte de Dios, una conciencia fresca que no tiene archivos de diferentes capacidades, fresco, y el último archivo, el archivo muerto, como la tiene el alma. Dice, no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Hasta que vino el Señor y nos mostró ese camino a través de su sangre para la perfección. En 1 Corintios 11:25 nos habla de el Señor, hablando de la copa, dice, asimismo tomó también la copa después de haberse cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria mía. Ese nuevo pacto en el que también habla, nadie enseñará a su hermano, dice, lo habla en Hebreos, el 8:8 y el 10 también nos habla de eso. 11, perdón. Ninguno enseñará a su hermano, a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Bueno, en esa limpia conciencia del santo pasará a tener una inteligencia de segunda, como ahorita tenemos una de tercera. Todos los hombres, por muy sabios que sean, tienen una inteligencia tercera. El ángel tiene de segunda, y la inteligencia más alta y que es de primera es de parte de Dios para aquellos que van a tener la perfección, la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo, la edad del varón perfecto. Bueno, en 1 de Pedro 3, 20 y 21 nos habla de lo que el hombre no puede, a través del arrepentimiento, que es el pacto de salvación. Habla del agua, nada más como tocarlo como referencia, porque nos dice aquí algo importante. Dice que los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es saber, 8 personas fueron salvas por agua. El siguiente, por favor. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, el agua, el bautizo de agua, no quitando las inmundicias de la carne, hablando del ADN y del archivo de la conciencia, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Bueno, una demanda de buena conciencia. La buena conciencia
Dice, le dijeron al Señor, Maestro bueno, ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. Él en ese momento era hijo del hombre, como se llamaba, era carne, dice ese verbo que se hizo carne, dice el 1.14 de Juan, pero aquí dice una buena conciencia. En Timoteo nos habla de una limpia conciencia. Vamos a Timoteo 3.9. Es diferente la buena conciencia a la limpia conciencia. Vamos a ver cuál es la diferencia. Dice que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Bueno, la limpia conciencia es la sangre que vamos a recibir, y dice, ¿cuánto más la sangre del Señor nos limpiará la conciencia? El 9.14 de Hebreos dice, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis a Dios vivo. Una limpia conciencia es aquella que el Señor, a través de su sangre limpia, nos va a dar una transfusión de sangre en el milenio. Por eso tenemos que derramar nuestra sangre, dice Apocalipsis 24, dice que vi las almas de los degollados por el testimonio, por la palabra de Dios, que no vayan a adorar a la bestia en su imagen. Bueno, viene la persecución más fuerte todavía, y vamos a entrar en ese tiempo en que muchos hermanos van a ser derramada su sangre, porque va a haber un cambio de sangre, como dice el Señor, el vino nuevo en odres nuevos, en un cuerpo nuevo, la sangre nueva del Señor, para que tengamos una limpia conciencia. Ese es el punto importante entre la limpieza y la buena conciencia. La buena conciencia es para el perfecto, porque bueno es solo Dios. Y esa buena conciencia es la diferencia entre la limpia conciencia, que es para el santo, y la buena conciencia, que es para el perfecto, que viene de parte de Dios. Hechos 23.1 dice, entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he conservado delante de Dios hasta el día de hoy, conversado delante de Dios hasta el día de hoy. Bueno, con buena conciencia. ¿Por qué lo dice el apóstol? Bueno, a futuro, dice los que somos perfectos, el 3.15 de Filipenses, eso mismo sintamos, dice, y maneja esta buena conciencia, de la conciencia de la perfección que viene de parte de Dios, para el apóstol Pablo, que se dice, en los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Es la importancia. Hechos 24:16. Aquí habla de una conciencia sin remordimientos. Y por eso procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Hablando el doctor Lucas, escribiendo Hechos, dice tener una conciencia sin remordimiento. Dice la palabra que los judíos tenían un espíritu de remordimiento que viene a la conciencia humana. ¿Por qué? Por idolatría, porque nunca se pudieron quitar la idolatría de Egipto. Hasta el día de hoy, dice la palabra, ya cuando venga el Señor, dice que todo Israel será salvo, dice la palabra, escribiendo el apóstol Pablo sobre esto. Pero mientras, espíritu de remordimiento, dice en Romanos, el apóstol Pablo, nos habla de conciencia sin remordimientos para aquellos que alcanzan, como el apóstol Pablo, la buena conciencia, en donde no hay acusación de nuestro adversario, el diablo, que está día y noche acusándonos a nuestra conciencia. Nos habla también la palabra en Romanos 13:5, nos dice algo con relación a por qué debemos estar sujetos. Por lo cual es necesario que los estéis sujetos, no solamente por la ira, mas aún por la conciencia. Hay que sujetarse a Dios para obtener esa conciencia buena. La segunda, la conciencia limpia, que es el santo, es de menor
capacidad la gloria, de menor capacidad la bendición, por no tener una sujeción completa de parte de Dios. Nos dice que las potestades superiores son ordenadas y que hay que estar sujetas a ellas, que son las de Dios, las ordenadas. Primera de Corintios 4:4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, bueno, la mala conciencia es la del alma. No por eso soy justificado, dice el apóstol. Mas el que me juzga, el Señor es. Él sabía que ahí en el 2:14-15 dice que al justo no es juzgado de nadie, pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Esa conciencia divina, que es perfecta, no va a ser juzgada de nadie. Es parte de lo que nos maneja aquí el apóstol. En nada tengo mala conciencia, la conciencia humana, que es flaca. 1 Corintios 8:7. Mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo hasta aquí comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. Bueno, ¿cómo se puede comer lo sacrificado a los ídolos? Nos dice que debemos de hacernos a un lado de la gente idólatra. Dice, ¿cómo puede uno tener relación, hablando de la idolatría? Nos dice esto el apóstol Pablo. Aquí nos maneja los que comen, bueno, los que tienen la voluntad bajo ídolos. ¿Cuáles son los ídolos? Bueno, puede ser la familia, o puede ser los hijos, o puede ser la mujer, o puede ser el trabajo. Eso comen, son ídolos. Y su conciencia, siendo flaca, es contaminada, se contamina. Creen que andan bien y no es así. ¿Por qué? Porque sacrifican a ídolos, tienen ídolos en su corazón y su conciencia es contaminada. Él dice también, hablando del flaco, del débil, es importante, dice que debemos de hacer mayormente bien a los flacos, pero habla de la conciencia flaca también el apóstol Pablo. Salmo 1:3. Y será como árbol plantado, dice, que junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El fruto, bueno, el fruto, curiosamente, tiene que ver con el archivo. Si nosotros no entendemos eso, pues no entendemos lo espiritual. Si no llenamos el archivo de la palabra, que Cristo habite en vuestros corazones, la palabra del Señor habite en nuestros corazones, para leerla día y noche, como dice el salmista en el 2, dice que todo lo que hace va a ser prosperado. Entonces, si gusta regresar al 3, hermano, dice que da su fruto en su tiempo. Vamos a ver que hay dos clases de fruto, porque hay dos clases, uno de conciencia limpia y otro de conciencia buena. En los frutos del Señor, el 5:23 de Gálatas, es fruto de santidad. ¿De dónde sale ese fruto? Bueno, pues que habita la palabra de Dios abundante en el hombre. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:2. Entonces, estos frutos vienen de la llenura de la palabra en la conciencia humana del hombre, que está fresca y que filtra los engañosos y pensamientos de nuestro ADN sucio que maneja la Biblia, corrupto, de parte de esa sabiduría que el diablo metió en nuestro ADN. Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia. ¿Cuáles son los frutos de justicia? Bueno, cuando el caso de Pablo, que se dice perfecto, todos los que somos perfectos, dice frutos de justicia,
También habla de la corona de justicia que me será dada, y no solo a mí, sino a todos los que esperan la venida del Señor, que han cumplido con los requerimientos de la corona de justicia, de tener esa buena conciencia de parte de Dios, tenerla llena de conocimiento para que ayude a la flaca conciencia a dirigirse a lo que es el supremo llamamiento, que dice, persigo al blanco hasta, dice el supremo llamamiento, dice el apóstol, que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios, esos frutos de justicia. También nos habla Hebreos 12:11 es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo. Viene el castigo dentro de poco, hermanos, el juicio, que es castigo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia. El fruto apacible que viene de la buena conciencia, que viene del Espíritu del Padre, un fruto apacible de parte del Padre a los que en Él son ejercitados. Entonces, todo esto, hermanos, tiene que ver con entender lo interior de nosotros, el archivo flaco que es archivo malo, como dice la palabra, y que no debemos de confiarnos en este archivo que tiene el corazón engañoso y perverso, que saca de ese archivo lo que tiene que ver con lo engañoso y perverso. ¿Para qué? Para destruir al hombre. Dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar, y todo esto es un plan de Dios, Dios que permite que el diablo haga ese tipo de trabajo y que el hombre pueda vencer a través de conocimiento y a través de la decisión de entregarse no solo al Señor, sino también de crecer en conocimiento, en el archivo primero el archivo humano a través de la palabra fresca, y después ir creciendo en el archivo bueno, que es el archivo de Dios, para tener ahí a la mano, de manera de voluntad que es directa de Dios, no es de nosotros ahorita, ya después será a voluntad propia, después de que atravesemos el umbral de esta vida. Pero en ese momento es bueno primero tener fresca la palabra en nuestro archivo, y segundo tener el archivo lleno de esa buena conciencia que viene de parte de Dios, que nos ayuda a dirigirnos hacia ese supremo llamamiento para aquellos que se esfuerzan en entender el camino de la justicia que nos habla la palabra, para ejercer justicia en la eternidad. Y primero aquí en la tierra vamos a tener una bendición muy grande de no tener cansancio a través de esa sangre que nos limpia la conciencia. No vamos a fatigarnos, va a ser muy diferente lo que nos espera, pero como el hombre no lo entiende, no lo conoce, y a veces por falta de crecimiento espiritual no lo cree porque tiene endurecido su corazón, no va en pos de esa bendición tan grande de poder tener una vida diferente, completamente diferente a esta, que tiene sus promesas muy grandes y muy bellas. Bueno, entonces el tema, hermanos, es que nosotros podamos llenar de la palabra nuestra conciencia, y la parte de arriba, que es la fresca. Por eso necesitamos estar leyendo día y noche en la palabra, para que el enemigo no nos engañe con esa mala conciencia que todos tenemos, y que algunos creen que están en otro punto diferente y que no son engañados. Y la verdad, hay un dicho que no hay más engañador que se engaña a sí mismo. Bueno, el diablo tiene una segunda sabiduría más alta que la del hombre. Conoce el otro medio y conoce nuestro medio, conoce nuestro interior y nos trabaja en el exterior.
Y el hombre tiene que tener la sabiduría de lo alto para contrarrestar esa sabiduría que es corrupta, que tiene envidia, que tiene contiendas, disensiones, herejías, etcétera. Nos los dice la palabra. Y que debemos tener la sutileza de entender cuando el enemigo nos está queriendo meter el pie para tropezar, para hacernos tropezar, porque ese es su meta, destruirnos. Entonces tenemos que entrar en esta bendición de llenar primeramente de la palabra nuestra conciencia fresca y la conciencia buena, que tenemos que pagar los precios para poder meter en esa conciencia buena. Si no pagamos los precios que nos pide el Señor, que es un todo, para que podamos tener esa buena conciencia y irla llenando, para que podamos después tener la bendición de una sabiduría que nos maneja la Biblia. Dice sobre sus características divinas, omnisapiente, que todo lo sabe, esa conciencia divina, todo lo sabe. A eso es nuestra meta, aquellos que hemos entendido el conocimiento. Dice que con el conocimiento en el 53:11, ya con eso terminamos, en Isaías, dice que justificará mi siervo justo a muchos, dice aquí el profeta Isaías, con ese conocimiento que tendremos en el milenio, para aquellos que vamos por la corona de justicia, para hacer justicia en los cielos. Tenemos que tener esa sabiduría, ese archivo bueno, para esa multiforme sabiduría de Dios, llevarla a los gobernantes, príncipes de los cielos, en el 3:10 de Efesios. Con eso terminamos, y que Dios les bendiga a todos nuestros oyentes, a los que nos ven en las televisoras. Un saludo para todos los gigantes que trabajan en esto. Dios les bendiga, hermanos. Han hecho posible que el Evangelio corra por todos los lugares, y todos aquellos que trabajan también en todos los lugares, hermanos pastores, hermanos gerentes, hermanos que tienen esas radios, esas televisoras, que son dueños, y que también aquellos cronistas, aquellos que se dedican a la limpieza, a todos los que ponen un granito de arena. Dios les bendiga a todos. Estamos cumpliendo la palabra con relación al Evangelio del Reino. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.